¿Qué tal, abordistas? Dejé a Tania hasta atrás. ¡Holi, abornautas! Hoy estamos en un lugar que a Tania, bueno, la tenía desesperada por ya llegar. ¿Dónde estamos? Estamos en el Kennedy Space Center. Bienvenido a uno de los lugares más alucinantes del planeta y más allá. Hoy nos adentramos en el corazón de la exploración espacial, en el Centro Espacial Kennedy de la NASA. Fundada en 1958, la NASA, Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, ha liderado más de 200 misiones tripuladas y no tripuladas, llevando a la exploración humana a la Luna, Marte y mucho más allá. ¿Te suena el Apolo 11? Exacto, aquí es donde todo empezó. Ubicado en Florida, a solo una hora de Orlando, el Kennedy Space Center es el destino perfecto si amas la ciencia, la tecnología y los cohetes gigantes. Sí, aquí se lanzan misiones reales al espacio y lo mejor, puedes visitar las instalaciones hasta tocar una roca lunar. Ahora, algo importante, ¿cuánto cuesta la entrada? El boleto general para adultos cuesta aproximadamente $75 y para niños $65. Si vienes en coche, considera un extra de $10 a $15 por estacionamiento. ¿Qué hacer primero al llegar? Mi consejo, revisa quién es el astronauta invitado del día y en qué parte del centro estará. También échale un ojo al itinerario del día para que no te pierdas ninguna presentación, ya que a diferencia de los parques temáticos, aquí los eventos son únicos y no se repiten. Así que quédate hasta el final porque te mostraré la experiencia más increíble, los mejores tips y si realmente vale la pena visitar este icónico lugar. Prepárate para despegar. Ya estamos adentro de la NASA, bueno, del Kennedy Space Center, y lo que están viendo a mis espaldas es una obra de arte, porque son todos los cohetes históricos, pero están estacionados en la parte de atrás para exhibición de los turistas. Fíjense que aquí originalmente era solo para lanzamientos, pero ahora también es para visitas. Y bueno, y aquí se lanzaron varios programas como el de Apolo, el de Saturno, actualmente el de las misiones de Artemis, y también lo usa SpaceX y Blue Origin para lanzar sus cohetes desde aquí. Aquí es donde los lanzan y ya donde monitorean y gestionan todo en el espacio es en Houston. Y se llama Kennedy Space Center porque el presidente Kennedy, que fue uno de los presidentes más emblemáticos de Estados Unidos, fue el que promovió el programa espacial. Entonces, en honor a él fue que le pusieron Kennedy Space Center. Está abierto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¡Ay! Otra cosa adicional es que tiene alrededor de 58 hectáreas, o sea, está gigante. Y puedes desde aquí agarrar un bus para ir a las zonas de despegues. No tiene costo ya con el precio de tu entrada, pues, pero tienes que estar atento de cuando el bus salga. Y todos los días hay un astronauta diferente. El día de hoy nos tocó Norm Taggart, que no sé quién es, pues si nos encontramos nos tomaremos fotos con él. Así es, y también podremos visitar el transbordador de Atlantis y tener una experiencia inmersiva como si estuviéramos despegando en un cohete espacial. Sí, además... Dato muy importante por si quieren venir a la NASA. Además, hay diferentes zonas. Está la zona de Marte, está la zona de Apolo para que tú veas cómo se sintió el despegue de Apolo. Está la zona de Hall of Fame de astronautas, que es el que tenemos acá atrás. Está esta zona que justo ya les explicó Tania. Y son las que me acuerdo, pero hay más, hay como 2, 3 más que ahorita se las vamos a poner. Así es, para que se queden con nosotros en el video. También hay una zona de niños que se las pondremos así en flash porque no traemos niños, pero pues queremos que lo vean. Otra cosa que me acabo de acordar, aquí está el edificio más grande del mundo. Entran hasta 3 transbordadores, ahí es donde le dan mantenimiento y le construyen cosas y cuanta cosa. Sería bien interesante ver cómo los meten ahí. Por cierto, ese edificio se llama VAB, V-A-B, o sea, V-A-B de... bruto. Ok, ya. No, además ustedes dirían, no, bueno, pero ya, o sea, el Kennedy Space Center es un lugar turístico, es para que la gente conozca acerca de la NASA. No, error. Sigue siendo también una base operativa para los cohetes y normalmente los lanzan por la noche y también hay visitantes. Exactamente, así que va a estar bien padre en noches de lanzamiento, como se pone aquí. No sé si lo pueden escuchar porque tenemos bloqueado el micrófono, pero hay canciones de Apolo 11
y de todo, está bien padre. De la película. La idea también es ver el Saturno V. ¿El Saturno 5? El Saturno V, que dice Saturno 5 aquí en la base de la NASA. Bueno, estamos en el Gateway. Fíjense que esta instalación fue hecha en el 2022. Fue una inversión multimillonaria. Y prácticamente lo que encontramos aquí es, por ejemplo, las innovaciones sobre los cohetes. También puedes entrar a las cápsulas de Blue Origin para ver cómo son por dentro. Puedes ver cómo es el Boeing, el Starliner, cómo prácticamente están constituidos los espacios. Y aparte hay una atracción de despegues de diferentes cohetes, uno de despegues y otro de que ya estás adentro en el espacio. Muy padre, muy educativo. También te encuentras con varios trajes de astronauta como el de SpaceX, que es el que tenemos aquí atrás, está padrísimo. Y justo allá donde están lo de los satélites, te dicen dónde están los satélites ahorita, mira. Ok, aparentemente hay un satélite por ahí. Voy a entrevistar a Tania. Tania, ¿qué opinas de que tienes que hacer cola hasta la misa? Es un lugar turístico y en los lugares turísticos siempre se va a hacer fila. Así es, estamos haciendo fila para despegar en un cohete. Hay 4 opciones. Elegimos Uncharted World porque Tania quería ver planetas. Era esa, la de Cosmic Wonders, que es así como que galaxias y cosas así. Y la de Marte. Tania, estás amarradísima. Ya, o sea, aquí en la NASA igual hay atracciones. LB Helios is go. Confirmed, Helios. You are go for main engine start. 3, 2, 1. There's the Transiting Exoplanet Survey Satellite, or TESS, launched in 2018. Its mission is to search out new systems of exoplanets around distant stars. The universe is full of uncharted worlds. Even our own solar system still has mysteries to be explored, like if there's a massive ninth planet somewhere far beyond Neptune. La atracción está increíble. Estás en una nave, no pude grabar mucho porque no se puede, así que solo como 10 segundos. Que se los vamos a poner allí en el video. Pero sales en una nave espacial, pasas entre las nubes y vas explorando planetas en una nave que va a la velocidad de la luz. Sí, te va diciendo a cuántos millones de años de distancia está ese planeta, te va contando así cómo es la calidad atmosférica, como si tiene agua, si no tiene agua, si tiene vida. De hecho, no te dicen si tiene vida, obviamente dicen que no, pero pues todos sabemos que no estamos sí, solos. No estamos solos. Luego se meten en los planetas, entonces ves cómo pasan las diferentes capas y cómo pasas entre las nubes o polvo, dependiendo del planeta. No, está increíble. Está increíble. La experiencia está fuera de este mundo. Sí, literal. Estamos delante del The Mars 2020 rover, que fue un vehículo que mandaron a Marte para explorar a ver si había vida en ese planeta.
¿Sabías que la NASA ha enviado más de 20 misiones a Marte? Desde el icónico rover Curiosity hasta el innovador Perseverance, que busca señales de vida en el planeta rojo. En Journey to Mars podrás ver todos los modelos a escala real de estos exploradores robóticos y aprender cómo la NASA planea llevar humanos al planeta en la próxima década. Lo más importante, una presentación en vivo donde expertos y astronautas explican cómo será la primera misión tripulada a Marte. Y estamos en Estados Unidos, obviamente hay una zona para comer rico, delicioso. Y Tania se emocionó, obviamente, y porque Tania la dije, encontró. No voy a comer hot dogs, qué bueno. Así es, qué bueno por Tania, qué bueno que lo descubrió. Yo me muero de hambre, ya son las 1:39, ya es hora de comer porque nosotros desayunamos a las 6 de la mañana para venir hasta acá temprano. Entonces sí, ya hay un Kit Kat espacial gigante. Vamos a ver mira, $16. Vamos a ver una playera bonita. A ver el suéter de la NASA, ese que está espectacular, $74. A ver, este no tiene mother. ¿Cuánto está? No dice, es gratis. Aquí está, $79. A ver, $39. Tienen el de Lego, de la NASA gigante. Ha de costar un buen, si esto de por sí está carísimo. Vamos a ver, esta tacita vale $20. Cuéntale qué hicieron, amor. Bueno, es que ellos tenían familia. Es que si tienes familiar acá arriba, bueno, dices, oye, es que se quedó la mitad de mi familia allá abajo. Entonces es que vienen tarde. Nos vieron que nosotros pudimos entrar y le habló a toda la ratanga de gente. Vinieron corriendo. Me quedé viendo al chico que nos ayudó de ahí. Yo no les dije nada. Bueno, no hay problema. El punto es de que sí los esperaron, sí ya subieron y nosotros también. Chócalas. Este tour justo para mi mamá y mi papá, que seguro verán este video en algún día, fue el que no pudimos venir porque igual nos los perdimos, como casi me lo pierdo esta segunda vez. Llegamos así. Sí, llegamos así y está documentado. 9:30 a 2:30, el último, chicos. 9 a 2:30. Eso. I used to dream about flying through space. Every week on TV, I'd watch my heroes as they jumped into their rocket ships and took to the stars. And I wanted to be like them. Me tocó atrás. Tengo el control de Tania de molestarle, quitarle su gorra, todo lo que a ella le gusta. It was a few days before Christmas 1968. You are now in the final minutes before the launch of Apollo 8. Mankind is about to leave his planet behind and journey to another. This is launch control, T-minus 3 minutes and counting. Our status board indicates that all aspects are ready, instrument unit is ready, spacecraft ready. We're coming up on a power transfer shortly. The elevation sequence start. The engines are on. 4, 3. Liftoff at 7:51 a.m. Eastern Standard Time. We have cleared the tower.
todo lo que necesitas para hacer oxígeno y agua. Está aquí adentro. Ok. Vamos a ver. No manches. Una maquinota enorme donde estás tú solo. Solo para poder respirar y hacer agua. Eso que están allá es el módulo del Apolo, en donde hay una persona ahí. Y toda esa maquinota es lo que se necesitaba para tenerla con vida, con oxígeno y con agua. Ya vieron el tamaño diminuto. No manches. Dejará a Tania que se siga tomando fotos porque esta es su primera vez viendo un cohete. Un cuerpo. Un cohete. Vi un cuerpo. Un cuerpo. Vamos a pasar por abajo ahorita del grandísimo Apolo 8. No, ¿Qué tan grande está? No sé. No manches. Son como, no sé, esto es del tamaño de un Costco. No saben, ahorita estamos en la zona literal muy cerca de la torre de despegue, pero estamos obviamente en la zona turística, no estamos en la zona operativa de los cohetes. Pero aún así, estar al lado de la historia que tengo aquí atrás, por ejemplo, es algo que, no sé, deben vivirlo. Y los que son súper fanáticos de la NASA, de los cohetes, del universo y de todo este ambiente del espacio, es algo que deben de vivir. Tienen que venir a la NASA, tienen que venir a hacer este recorrido. Miren el tamaño de estas turbinas, miren el tamaño de este cohete. Realmente no sé en qué parte, creo que es hasta adelante donde van sentados los astronautas, pero literal los astronautas son así y el cohete es inmenso. Así que nada más observen su inmensidad. Un tiro de 159 yardas es un tiro de 1453 yardas, para que tengan una idea cómo es la luna. La presentación del Atlantis que hay en el Kennedy Space Center es simplemente increíble. No van a poder ver el video porque no puedes grabar esa parte, pero prácticamente te meten en una zona donde hay varias pantallas donde hacen un efecto tipo 3D y estás como en la jungla de Miami y empiezas a correr y ahí ves cuando el spacecraft, el transbordador espacial, pues sube, ¿no? Antes de eso te explican todas las dificultades que hubieron para hacerlo real, como el peso, el tamaño, que se quemaba en las entradas, que se quemaban sus materiales, que era muy caro, todo. Entonces fue un logro de 12 años de largo trabajo, arduo trabajo, hasta que lo lograron. Luego te ponen como si estuvieras en el casco de un astronauta, saliendo del spacecraft, estando haciendo una caminata espacial. No, está padrísimo el video. Luego cuando regresas y te estacionas, y luego cuando se estaciona se abre el telón y ves el Atlantis, que es realmente, aquí tienen el real, es una nave que estuvo 36 veces en el espacio. Fue y regresó 36 veces, hizo demasiadas misiones, tanto satelital como científicas, como de llevar suplementos, como de llevar materiales al International Space Center, entre otras cosas. Y bueno, bordistas, ya son las 5:30 de la tarde. Nos pasamos por 30 minutos porque cierran a las 5, pero es que no podíamos irnos sin hacer las últimas cositas o las últimas compritas. Y bueno, podemos hablar un poquito de cómo llegar hasta acá. Llegar hasta acá fue un lío. Sí. Realmente nosotros pues tenemos rentado el vehículo. Si rentan el vehículo, les recomiendo que paguen. Hay como un paquete de casetas. Páguenlo, $64 que no van a despreciar cuando estén en el problema. Sí, la verdad es que nosotros no lo hicimos porque no lo pensamos antes. Dijimos, no, pero es que solo vamos a los parques, ¿para qué? Páguenlo. Miren, aquí ya es muy tecnológico y no aceptan cash. Y si hay unas casetas que aceptan cash, tiene que ser el dinero exacto. O sea, si la caseta es de 2,7,
Tienes que tener 2,7 y si no, no te abre la puerta. Sin lugar a duda, el lugar en donde vas a disfrutar si eres una persona que le gusta la ciencia ficción, le gusta las ciencias en general, o si le gusta cualquier tipo de, no sé, cosmología, astros, planetas, astronautas, lo que sea de ese tipo de gustos, aquí es sí o sí. Es el lugar de los sueños para todos los astronautas fanáticos, Como yo cuando era niño. como yo cuando ahorita. Pues bueno, abordistas, les dejo a Tania decir el final porque a mí ya me vieron mucho la cara el día de hoy. ¿Le vieron la cara? Yo se la veo diario. Bueno, abordistas, esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado este video, regálenos un astronautístico like. Regálenos un nazístico like. Hasta la próxima. Y síganos en nuestras redes sociales y pónganle clic a la campanita para que cuando subamos videíto les informe. Así es. Chao, bye.